Mira, esta es una frase común. Lo que me has contado me ha dejado atónito. Y esta es la misma frase con hipérbaton. Atónito me has dejado con lo que me has contado. ¿No dicen exactamente lo mismo? ¿Cuál crees que tiene más fuerza? O te pongo otro ejemplo. Si no recuerdo mal, me debes una cena. Y el hipérbaton sería, si mal no recuerdo, me debes una cena. ¿Ves alguna diferencia? Exacto, la segunda versión es un hipérbaton. Y hoy vemos cómo esta figura retórica tan desconocida pero tan utilizada puede ayudarte en el refuerzo de tu comunicación de marca personal. Y lo añadimos a otras figuras retóricas que he tratado ya en el podcast, como las metáforas, los símiles, las hipérboles, el oxímoron, la paradoja y el pleonasmo. Hoy, en el episodio 192 del podcast Todo deja marca, hablo del poder del hipérbaton en personal branding. Todo deja marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayuda a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro Si no aportas, no importas, conferenciante internacional y colaborador en varias universidades y escuelas de negocio. Pues vamos al lío. ¿Qué es un hipérbaton? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, el hipérbaton es la alteración del orden que las palabras tienen habitualmente en el discurso. Un ejemplo de hipérbaton para definir el hipérbaton sería alteración del orden que en el discurso tienen habitualmente las palabras. Esta figura se utiliza para destacar elementos de la frase, del discurso, del speech, de la oración, llámalo como quieras, para darles mayor fuerza, mayor énfasis y dotar a tu lenguaje de un carácter más sofisticado, más complejo, más poético si quieres también, ¿no? Cuando tú dices me siento seguro en tus brazos, estás afirmando algo, pero si en vez de eso dices en tus brazos me siento seguro, lo estás reforzando de una manera más potente, más emocional. ¿Estás de acuerdo? ¿En qué se diferenciaría el hipérbaton de otras figuras retóricas que hemos tratado hasta ahora en Todo deja marca? Bueno, pues sobre todo en el foco que tiene en la estructura de la frase. Mientras que figuras como la metáfora o la metonimia y muchas otras sustituyen términos para lograr nuevos significados, aquí estamos jugando con el hipérbaton que juega con el orden de las palabras para generar un efecto estilístico concreto. Por ejemplo, si lo comparamos con la anáfora, que repite palabras al inicio de las frases, o lo comparamos con el quiasmo, que invierte el orden de las palabras en frases sucesivas, el hipérbaton es más libre, es menos restrictivo. Siempre busca resaltar un concepto para darle una connotación especial, para darle un refuerzo. Un ejemplo de anáfora, por ejemplo, muy conocido de García Lorca sería verde, que te quiero verde. O un ejemplo de quiasmo, también muy conocido de Kennedy, era no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Ejemplos de hipérbaton. Bueno, hay uno que es conocidísimo, que es de Gustavo Adolfo Bécquer, cuyo poema seguro que sabes cómo empieza. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Pues este es un ejemplo muy típico de hipérbaton. Pero hay algunos que utilizamos a veces sin darnos cuenta cada día. Cuando dices adiós, gracias, en vez de gracias a Dios, estás utilizando una hipérbaton. Cuando tú dices bien está lo que bien acaba, también estás utilizando hipérbaton. Cuando tú dices si mal no recuerdo, en vez de si no recuerdo mal, es una hipérbaton. Ni que decir tiene. Mal lo veo, en vez de lo veo mal, por ejemplo, ¿no? O miedo me da, en vez de me da miedo. Lo utilizamos a diario. Y si recurrimos al maestro Yoda sería ayudarte podría, sí, en vez de podría ayudarte. Ejemplos posibles de hipérbaton en personal branding. Bueno, en el ámbito de la gestión de marca personal, el uso del hipérbaton tiene el mismo poder que la mayoría de figuras retóricas, que es diferenciación y facilitación del recuerdo. Básicamente casi todas las figuras que hemos tratado, metáforas, símiles, hipérboles, etc., lo que hacen es facilitar el recuerdo. Aquí hay algunos ejemplos de cosas que podemos utilizar en personal branding. Por ejemplo, a la cima del éxito te ayudo a llegar. En vez de decir te puedo ayudar a llegar a la cima del éxito, ¿no? O del liderazgo me ven como un ejemplo. O de creatividad un maestro serás. O a la innovación no la temes tú. O a tus habilidades nadie podrá igualar.
O del cambio te haré un precursor, que tiene mucha más fuerza que decir te haré un precursor del cambio. Es posible que la versión te haré un precursor del cambio sea como más clara, más conocida, dé menos lugar a reinterpretaciones, pero cuando dices del cambio te haré un precursor, le pones un énfasis, le pones un acento muy potente. Hay algunos, no hay muchos, no he encontrado muchos, pero casos reales de éxito con el uso del hiperbatón. Pues bueno, el famoso Edgar Allan Poe en su obra The Telltale Heart utiliza el hiperbatón para añadir un dramatismo muy intenso. Él dice object there was none, que quiere decir objeto no había ninguno. Dice passion there was none, pasión no había ninguna. Y al final dice I love the old man, ¿no? Amaba a ese viejo hombre. Es muy interesante, ¿no? Cómo se utiliza la hiperbatón en poesía es brutal, ¿no? Esta estructura que es un poco atípica, lo que ayuda es a crear esta atmósfera un poquito de misterio, y más en el caso de Poe, y destacar el estado anímico que tenía el escritor en ese momento. Luis de Góngora, un clásico nuestro de la literatura, aunque no es un referente de hoy, pero fue un maestro del hiperbatón en la literatura española. Su poesía está llena de muchas inversiones de palabra para crear este impacto emocional y estético. Especialmente en una obra que se llama Soledades, que voy a recuperar un verso que dice: pasos de un peregrino son errante cuantos me dictó versus dulce musa, en soledad confusa, perdidos unos, otros inspirados. Y luego también te pongo el ejemplo de Barack Obama, aunque es verdad que es muy socorrido, pero en muchos de sus discursos Obama ha utilizado y utiliza todavía figuras retóricas muy complejas, la metáfora, etc., pero también el hiperbatón. Y su forma de hablar incluía a veces elementos como not only the challenges we have overcome, no solo los desafíos hemos superado. Esto es una forma completamente de hiperbatón, ¿no? Y después decía but also the fears we have conquered, ¿no? Pero sino también los miedos hemos conquistado. Y bueno, es una forma de reordenar las frases para destacar un punto muy concreto. Por supuesto, tú no puedes dar un discurso entero utilizando hiperbatón, porque parecerías el maestro Yoda todo el rato, no te entendería nadie. Pero tienes que reservarlo para aquellos elementos que creas que requieren un énfasis mucho más específico. Algunos consejos para utilizar el hiperbatón en tu marca personal podría ser: primero, identificar cuál es el mensaje clave. Antes de utilizar este hiperbatón, define muy claro el concepto o la idea que quieres comunicar. Es lo que te decía antes con el discurso de Obama. Él no utilizaba el hiperbatón en todo el discurso, sino en aquellos momentos, en aquellos pasajes donde él quería destacarlo. Y además, si mal no recuerdo, que es un hiperbatón, de escuchar algunos de sus discursos, recuerdo que cuando utilizaba el hiperbatón elevaba un poco, no mucho, un poco el tono de voz, con lo cual el énfasis ya era rotundo. Así que recordemos que el hiperbatón debe servir para destacar aquello que quieres destacar, que creas que es importante. La metáfora tiene otro objetivo, tiene el objetivo de hacerte ver una cosa utilizando palabras distintas a las que utilizarías, o sea, eliminando la descripción clásica y poniendo un ejemplo mucho más alegórico. Luego, el segundo consejo sería ser conciso y ser claro. Ya sé que lo he dado en todas las figuras retóricas, pero bueno, es verdad que aunque el hiperbatón pueda vestir el lenguaje, no tienes que sacrificarlo por la claridad, ¿no? Así que asegúrate que la alteración del orden de las palabras no despiste a tu gente. Luego, el tercero sería: utiliza el hiperbatón para reforzar tu valor diferencial. Lo he dicho al principio, ¿no? Es decir, trabaja esta figura para enfatizar lo que te hace único, ya sea tu propuesta de valor, tu relato personal, tus logros, aquel elemento dentro de tu comunicación personal, dentro de tu personal branding que creas que funciona mejor. Equilibra la formalidad y la creatividad, así que aquí tienes que trabajar un poco según el contexto, ¿no? El hiperbatón puede dar un toque de sofisticación, así que ojo si estás en un contexto de comunicaciones muy formales, ahí tienes que ser moderado. Luego practica también en tus discursos y escritos. O sea, el hiperbatón sería bueno que tú lo pensaras. Es decir, a ver, ¿qué frases de esta presentación que tengo que hacer me gustaría que destacar? Bueno, pues a lo mejor hay alguna donde encaja el hiperbatón, ¿no? La práctica al final te ayudará a dominar el uso de esta figura retórica, haciendo que fluya, ¿no? Que salga de manera más natural en tu comunicación.
finalmente, inspírate en referentes. Escuchar grandes discursos y ver en qué momento las personas están utilizando qué figuras retóricas para destacar qué conceptos, ¿no? O para intentar que una frase sea más recordada, ¿no? Como por ejemplo el caso del quiasmo que ponía antes: no preguntes cómo te puede ayudar tu país, sino pregúntate qué puedes hacer tú para ayudar a tu país. Es mucho más recordable la utilización de la figura retórica que no la oración común, por decirlo así. ¿Cuándo deberíamos limitar el uso del hiperbáton? No siempre es adecuado, al igual que muchas figuras retóricas. Así que intenta evitar o limitar, diría, su uso en situaciones que piden más claridad y precisión, como pueda ser el tema de dar instrucciones, en contratos, en comunicaciones que sean muy de tipo técnico, etc. Además, si tu audiencia no está habituada a este tipo de estructura, la utilización excesiva te puede hacer parecer un poquito pretencioso, ¿no? Esta es un poco la idea. Así que también deberías intentar evitarlo aquí, y también en situaciones donde la sencillez y la transparencia sean clave para establecer un punto de confianza. Es decir, yo lo reservaría para situaciones muy concretas, no para el día a día, ni mucho menos, pero sí para cuando quieras destacar algo en una situación muy potente y muy concreta. Así que, concluyendo, te diría que esta figura retórica que hemos trabajado hoy, que es el hiperbáton, es una herramienta que puede tener mucho poder en personal branding cuando se utiliza de una manera estratégica y cuando la encajas donde tienes que encajarla. Te puede ayudar a destacar fortalezas, a diferenciar tu mensaje, a generar un impacto recordable. Como decir, para mí la palabra recordable quizá es el punto más interesante que tienen las figuras retóricas. Es decir, es un recurso mnemotécnico. La utilización de cualquier figura, una metáfora, un símil, una hipérbole, etc., no dejan de ser recursos mnemotécnicos que lo que hacen es ayudar a los demás a recordarte gracias a esa frase. Si no aportas, no importas. Pues esto al final no deja de ser una frase que, dicha muchas veces, hace que la gente te recuerde por la frase. Pero claro, como cualquier herramienta de comunicación, el hiperbáton debe utilizarse con mesura. Es bueno identificar cuándo y cómo incluirlo para que tu marca personal se distinga. A ver, figuras retóricas hay 15, 20, 30, no sé, no me acuerdo cuántas hay, ¿no? Una locura. Me voy a centrar mucho en las que pueden tener un poquito más de aplicación en marca personal. Hay muchas que son muy exclusivas para el tema de la poesía, otras que son para la literatura, ¿de acuerdo? Entonces, me centraré. Pero el próximo día voy a hablar de una que para mí es potentísima, que es la ironía. Que para algunos profesionales es marca de la casa, pero que hay que saber gestionar muy bien. La ironía es algo que yo utilizo también en determinados contextos. No me atrevería a hacerlo con un cliente que acabo de conocer, por ejemplo, pero puede funcionar muy bien. Pues nada, espero que te haya gustado este episodio 192 de Todo deja marca, en que te he hablado de esta nueva figura retórica que es el hiperbáton, que te puede ser de ayuda en la gestión de tu marca personal, y además hemos visto algunos ejemplos. Si quieres saber más sobre personal branding, te invito a visitar mi página web guillemrecolons.com, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contratar conferencias, formación o consultoría. También puedes seguirme en LinkedIn, en Twitter o en Instagram, donde comparto contenidos sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Si te ha aportado este podcast, te invito a suscribirte y a compartir el episodio. Estaré cada fin de semana contigo desde iVoox, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Podcast, Pocket Cast y otros. Te espero en pocos días y entre tanto te envío un fuerte abrazo.